Bárbaro. Eh, no, porque cuando yo entré me pasó la fintrovenía a mí. Bien. Les decía, como para que tengan algunas dudas más y para que recuerden una cuestión muy importante en esto, que una de las riquezas del curso este de perito es justamente que todos los docentes tenemos experiencias diferentes y que podemos, es como en los clubes de fútbol, ser hinchas de uno y ser hincha de otro, o sea, todos más o menos vamos por una misma línea, digamos. Hay líneas que estamos totalmente de acuerdo, pero después hay otras cuestiones técnicas en donde cada uno prefiere métodos diferentes o formas diferentes de hacer las cosas. Eh, eh, que están todas bien, ¿tá? Eh, lo importante es que después ustedes con esos elementos saquen uno. O sea, en el curso de inicio, la mayoría hizo el curso de inicio para que no hizo, nosotros somos bien firmes en algunos temas, que en Perito justamente no lo somos porque, bueno, porque es más grande y porque ustedes tienen que entender que hay más conocimientos y que ustedes se van a generar sus propios métodos. Yo creía, Reina, conté una vez en una de las clases y me acordaba, no sé por qué me acordaba hoy, que había un viejo dicho, o un viejo cuento, que me hicieron a mí, dice que, bueno, una apicultora había ido y había hecho todas las colmenas, estaban muy fuertes, las había hecho todas con doble cámara de cría. ¿Tá? Y le entraron unos terneros y le voltearon una colmena. Y el apicultor por 20 días no fue a las colmenas. Y cuando llegó encontró un alza tirada con cría y con una reina poniendo. Entonces el apicultor ese entendió que hasta las vacas podían criar reinas. ¿Tá? ¿Se entiende el concepto? ¿No? Eh, o sea, tan sencillo como eso. ¿M? Entonces, bueno, para no desanimarse y no tratar de emular a la vaca, nosotros tratamos de tener un montón de herramientas de entender por qué sucede esto. ¿Tá? Entonces, bueno, voy a empezar con la presentación. Obviamente me paran cuando, como yo no los veo tanto, porque veo tres o cuatro nomás, ustedes directamente abren el micrófono o, bueno, Betty o Pau me avisan si hay alguna pregunta escrita porque no las veo. Bárbaro. Y Dale. bueno, ahí está. Bueno, Bárbaro. eh, el principio vamos a pasar bastante rápido. Voy a ir mencionando, si ustedes quieren, pueden parar. Eh, Más que todo porque son cosas que ya vimos. Pero bueno, a lo que íbamos y con la vaca, o sea, la abeja se puede multiplicar naturalmente durante millones de años, ¿está? O sea, ellas hacen su reino, sus cosas, o sea, eso es algo muy positivo para nosotros. ¿Por qué? Porque también donde nos equivocamos, ellos a veces tratan de arreglarlo. Tenemos que hacerlo muy fiero para que no lo puedan arreglar, ¿está? Lo que nosotros tenemos que aprender como creadores es a comprender esos procesos, ¿está? ¿Por qué? Porque en realidad nosotros lo queremos modelar para que sea una manera productiva, pero siempre sin irse de lo natural, que es a veces algunas discusiones que hay hoy dentro del sector apícola. Y lo primero que tenemos que entender es esto, que en realidad nosotros no podemos tomar las cosas como pedacitos separados. No podemos decir, no, las obreras nacen y hacen esto. ¿Por qué? Porque son todos procesos plásticos, ¿está? O sea, hay veces que uno dice, bueno, qué sé yo, eh, lo veíamos el otro día que nos llamaba la atención esa cuestión de que las sanganeras pueden revertir su proceso y si arreglamos una reina. O sea, o por ejemplo, si una colmena pierde todas sus pecoreadoras, se adelantan todos los ciclos. Entonces, en realidad, es como si fuera un animal, como si fuera nuestro cuerpo, que muchas veces cuando, no sé, nos lastimamos, hace un tejido rápido para cubrir la herida. Entonces, la colmena tiene esa cuestión. Entonces, no tomemos partes por separadas. Nosotros muchas veces, para explicar un tema, para ver determinado tema, lo tenemos que separar, pero no siempre no es así, digamos. Y bueno, una de las cosas, digamos, donde los apicultores somos más específicos, y yo creo que es la mayor capacidad que tenemos, es la de multiplicar, ¿tá? Y en esa multiplicación lo que nosotros no vamos a generar nada nuevo. Lo que vamos a buscar es lo que nosotros ya conocemos y llevarlo
a nuestra forma productiva. ¿Tá? O sea, provocar algún estímulo, sobre todo en cría de reinas, provocar un estímulo para que hagan determinada cosa. O sea, nosotros no le estamos ni engañando ni nada. O sea, sabemos que ante tal cosa hacen tal otra, en general, en el 90% de los casos, porque muchas veces no suceden, ¿tá? Muchas veces ponemos los cuadros y hacemos todo el trabajo y todo el trabajo y no suceden. Pero bueno, básicamente es porque algún estímulo no fue correcto o porque las cosas, las condiciones no están dadas. Eh, Nosotros sabemos que la colmena naturalmente hace tres tipos de celdas, eso ya lo hemos visto, las de enjambrazón, que son la del proceso de multiplicación natural, o sea, todas las colmenas se enjambran, depende del tipo de raza, como lo vieron con Ale, algunas colmenas pueden llegar a poblaciones más grandes, otras, eh, digamos, ya con poblaciones más pequeñas ya se multiplican, y el efecto, digamos, del ingreso del pecoreo de néctar o polen son un poco las cuestiones más importantes. Algunas razas lo hacen solamente por una buena entrada de ingreso de néctar, otras los hacen por una buena de ingreso de polen y otras por un equilibrio entre ambas cosas. ¿Mm? O sea, tiene que haber oferta de alimento. Muchas veces pueden enjambrar una colmena, también hay algunos enjambres que creo que ya lo vimos que son sanitarios, qué sé yo, una colmena que está muy atacada de loca americana se puede ir de la colmena directamente en forma de enjambre e irse. Medio no, en nuestra raza de abeja europea que trabajamos no es tan común, pero puede hacerlo. Sabemos que los enjambres es estacional, o sea, no vamos a ver un enjambre en marzo. Si lo vemos es porque algo raro está pasando. En enero, cuando ya empieza la gran entrada de néctar, ya la abeja ya dice, bueno, basta de enjambrar, ahora viene la época de recolección. Pueden salir uno o varios enjambres. El otro día lo charlamos eso con Juan. Eso depende mucho de la capacidad de la colmena y de la raza. Y sabemos que las celdas de enjambrazón las vamos a encontrar bien alimentadas y en general ubicadas en el perímetro del cuadro. Lo que no quita es que haya en otro lugar. ¿Mm? ¿Por qué? Porque sabemos lo de famosa larva biopotente, lo van a buscar donde hay larva biopotente. Tenemos las de emergencia, que ocurren ante la pérdida ocasional de una reina. Son varias y en diferentes edades y ubicaciones. Es una de las cosas más notorias. ¿Tá? Pueden estar en cada lado y vamos a encontrar capaz que una celda que están operculando y al lado una que está abierta. O sea, como que están ante la emergencia, tratan de seleccionar ser muchos. Las celdas de emergencia son malas y depende del tamaño de la colmena que le está dando origen. Si tienen un buen nivel o una buena cantidad de abejas y de nodrizas, en general no vamos a tener problema con la alimentación de esa celda. Y por último, la de reemplazo, que sabemos que son las más difíciles porque son pocas, son planificadas y en general lo vamos a encontrar cerca del cuadro, del centro del cuadro. Podemos encontrar un costado, pero bueno, normalmente son pocas, eso es lo más importante. ¿Tá? Y en general vemos la colmena que tiene alguna postura salteada o el nido chico. Es raro encontrar un reemplazo con una postura tabla, lo que se llama, ¿tá? Ese cuadro completo es raro que la estén tratando de reemplazar ahí. Ahora, nosotros cuando hacemos el programa, en la parte de multiplicación de colmenas lo vamos separando en fases, que uno después lo tiene que meter todo junto dentro de la cabeza. ¿Pero para qué? Para que vayan entendiendo cada una de las partes. Vuelvo a repetir, esto va siendo en fase para que ustedes lo vayan aprendiendo y que son las fases que uno lo va a hacer. Ustedes vieron feromona, vieron planificación, vieron genética, vieron razas y todo eso es lo que necesitan, digamos, para poder después entender estos temas que son netamente prácticos. ¿Tá? Por un lado, dentro de la crianza de reina vamos a tener dos fases. Uno que es la producción de celdas reales, o sea, donde nosotros partimos de la colmena seleccionada a producir celdas reales. Y por otro lado, una segunda fase que es la fecundación o el apareamiento, que es la segunda fase de la cría de reinas. ¿Tá? Y después, dentro de la formación de nuevas colonias, podemos hacer núcleos o podemos hacer paquetes de abeja. ¿Tá? Son las formaciones, las cuestiones más sencillas. Dentro de lo que es la producción de celdas reales, por un lado vamos a tener la selección de madres
y padres. Esto que se llama las colmenas dadoras, que le dijeron el otro día, en general son aquella genética que nosotros vamos a replicar. ¿M? Eh, con diferentes sistemas, con diferentes formatos, usando Rottenbuehler, usando el test de STAR, testeando de diferentes test, o porque nos gustan a nosotros. El otro día hizo Juan una pregunta muy sencilla y todos seleccionaron una colmena dentro del apiario porque estaba buenísima y bueno, eso es hacer una selección sin tanta técnica, pero con probada experiencia de cuál es la mejor colmena. Entonces, esa es una parte del proceso que es tan importante como el método. ¿Tá? Lo que pasa es que si no sabemos el método va a ser imposible hacer una selección. ¿Tá? De hecho, Analia se lo debe haber mencionado, hay un programa que es el Mega, que bueno, que hace muchos años atrás lo que hizo fue pedirle a los creadores dos de sus mejores reinas y ahí fue la base del plan Mega. ¿Tá? Así que bueno, eso. Ahora, para producir celdas reales necesitamos tres componentes. Punto. Tres componentes básicos. Después podemos entrar en muchas disquisiciones. Por un lado, la larva o el huevo, o sea, el material este biológico que seleccionamos. La famosa larva biopotente. ¿No? Eh, por otro lado, un lugar donde esté esa larva. ¿Tá? Esa celda o esa cuna, digamos, donde se va. ¿Por qué? Porque el tamaño de la celda también es, digamos, incita a las nodrizas a alimentar de una u otro alimento. Entonces, si hay una celda grande, ¿tá? Con una larva de femenina, vamos a decir, con un tamaño de celda, es una de las cuestiones que hacen incentivar, no a la primera, pero a las otras nodrizas con jalea real. Entonces, esa cuna también tiene, no es lo mismo digamos, una celda común, que es una celda que ya prepararon para reina, ¿tá? Eh, o para obrera. ¿M? Esto lo vimos en la clase pasada, que intentábamos a través del famoso capuchón de la Vic agrandar las celdas. Entonces, era darle como ese incentivo de que esas celdas son las que nosotros vamos seleccionando. Obviamente el tamaño de la larva también va a ser importante y también el sexo, obviamente, que si ponemos de zángano no lo van a criar. Y después lo que necesitamos son las colmenas criadoras. ¿Tá? ¿Y por qué lo separo en tres cosas? Porque en realidad después, de acuerdo al orden que le demos, va a ser el nombre del método. O sea, estas tres cosas juntas generan un método. Hay algunas que utilizan y que lo van a aprender el sábado, varias colmenas. ¿Tá? Y que tienen, que yo acá obvié esos nombres para que se lo guarden muy, muy claro con ese método. ¿Tá? Pero bueno, en todos los métodos vamos a tener una colmena madre y vamos a tener otras colmenas que van a criar, que van a tener diferentes características. Y vamos a elegir un tipo de celda y un tipo de material biológico. ¿Se entiende? ¿Vamos bien hasta acá? Rapidito, pero bien. Dentro de las colmenas creadoras de celdas vamos a tener dos tipos bien grandes y bien diferenciadas. Una son las huérfanas y otras son las semihuérfanas. Básicamente, ¿cuál es la diferencia? Obviamente, las huérfanas no tienen reina y las semihuérfanas sí. La tendencia sería pensar de que hacemos celdas de emergencia, ¿tá? Pero bueno, es una emergencia que a veces no es tan emergencia, porque a veces las colmenas huérfanas las usamos varias veces, sobre todo las que son con cría. Y dentro de las huérfanas tenemos dos modelos, uno sin cría, ¿tá? Y otro con cría. Yo sé que la mayoría de todo lo que le estoy diciendo ya lo vieron, pero es para ordenarlos nuevamente en la cuestión de antes que llegue el sábado y no me pregunten de vuelta de esto. ¿Eh? Los sin cría o el starter, ahora lo vamos a ver. Starter es porque viene en inglés de Star Air, quiere decir partida, de salida, ¿tá? No de otra cosa. No de Star, de estrella. Eh, y con crías son las colmenas huérfanas que estuvimos charlando el otro día. Y las semi huérfanas, aguarda con este tema. Nosotros vamos a ver la típica, que es la que más utilizamos, porque tratamos siempre de utilizar los elementos que tenemos eh, dentro de nuestro apiario, dentro de nuestra producción. Pero si hay algo que
se han hecho y después lo van a ver en las obras filminas, son diferentes tipos de fecundadores de celdita, de portacuadro. En la cría de reina es la billutería, es la bijou de la apicultura. No hay exposición donde uno no vea todo este tipo de cositas que inclusive algunas son, digamos, bastante poco prácticas y otras uno no sabe ni para qué sirven. Las huérfanas, claramente, se componen de cámara de cría con más de 6 cuadros de cría, 6 cuadros de cría, ¿tá? 7, más de eso no, porque después necesitamos alimento, necesitamos un alimentador para dar el jarabe y no tenemos más, tenemos que tener una colmena de 12 cuadros. Una de las cuestiones que hablábamos el otro día, reponerse 2 cuadros de cría por semana, uno, dos, ¿tá? Hay que controlar semanalmente los cuadros. Una práctica que nosotros hacemos es los cuadros, una vez que ya pasó los primeros 9, 10 días, los cuadros que vamos incorporando los marcamos con una cinta de enmascarar en el cabezal para no tener que revisar todo. Así todo, hay que tener cuidado porque las abejas trasladan huevos. No larvas, pero sí pueden trasladar un huevo de un cuadro a otro. No es muy común, pero suele pasar, diría Tuzán. Y más o menos sabemos que una huérfana puede aceptar 30 hasta larves, 15, ¿tá? O sea, 30 anda bien. Y en general vamos a ver que cuando la combinamos con otra colmena se utiliza porque acepta mucho. ¿Estamos? Ahí lo que nosotros estamos viendo, a la izquierda está una típica colmena huérfana con su alimentador, porque normalmente le dan algunas cuestiones, normalmente trabajan mucho con leche en polvo por el B12 que tiene. eh, y después lo que vemos tanto en el centro como en los costados, son ya listones de celdas artificiales aceptados. Esas tienen más o menos 3 días, entre 2 o 3 días, fíjense que están todos abiertos. ¿Mm? La starter, si no la vieron, yo creo que sí la vieron. En realidad lo que hacen es sacudir adentro de un nucleero con un espacio abajo o arriba, digamos, mosquitero. eh, Abeja, sobre todo abeja huérfana. Si tienen la posibilidad, perdón, huérfana, sobre todo abeja nodriza, si tienen la posibilidad de ir antes y levantar unos cuadros de cría abierta, o sea, ir a la colmena, sacar cuadros de cría abierta, sacudir la abeja, subirlos mediante rejilla excluidora, le va a ser mucho más fácil porque van a ir bien nodrizas, alimentadoras, no va a haber zánganos, no va a haber reina. Entonces uno lo que hace es con un embudo adentro de un balde o adentro del mismo nuclear starter o cajón starter, va a ir golpeando la abeja. Y solamente le va a agregar algún cuadro de néctar o de miel y polen. Y lo vamos a tener que dejar cerrado. Normalmente se deja cerrado casi todo el proceso. ¿Para qué se usa? Ustedes dicen, bueno, esto es anecdótico. No, no. Esto se usa mucho en grandes producciones. Cuando uno tiene que nuclear muchas colmenas y necesita tandas muy grandes de celdas. En Argentina se usa, sí se usa. En Uruguay se usa, en México y en Estados Unidos. ¿Pero qué hacen? Hacen 10 starter, ponen todo eso y trabajan con otras colmenas. ¿Por qué? Porque acá no lo podemos dejar los 10 días ahí. ¿Está? Inclusive muchas veces usan cámara de cría comunes como starter, con un mosquitero arriba. Entonces, ¿qué nos sirve el starter? Bien para aceptar una gran cantidad de celda, pues no tienen nada, ¿tá? No tienen ningún tipo de material de competencia. Pero ¿qué pasa? A los 3 o 4 días prácticamente empiezan a sentir una orfandad muy grande y uno lo ve porque si los tiene cerrada cuando los abre quieren salir para todos lados. Detalle no menor, cuando normalmente se las asperja un poco a las abejas para que no huelen tanto, eh, siempre hacerlo con agua, no hacerlo con agua con miel o agua con azúcar, porque eso directamente las pegotea todas y mueren muchas. ¿Ah? Y por último, las famosas semihuérfanas, que el otro día si hacíamos, qué sé yo, las semihuérfanas en realidad estamos
emulando la engembración, con lo cual tenemos que tener una colmena súper fuerte. Y cuando hablamos de semihuérfana, básicamente lo que es confinar a la reina en un espacio, en un lugar de la colmena. No hay un solo tipo de semihuérfanas. ¿Está? O sea, todo aquel donde nosotros confinamos la reina en un lugar y en el otro lado ponemos los traslarves, puede ser arriba, puede ser en un costado, puede ser, es una semi-huérfana. ¿Por qué? Porque en realidad no está huérfana, hay reina. Y acá vemos diferentes ejemplos. ¿Está? Este sería la típica, una rejilla excluidora, con cuadro de cría que subimos, ¿está? Con la reina abajo. Ese simbolito, por si no lo conocían, yo creo que sí, pero es la reina. Algunos lo hacen con cuernitos también, porque sería una hembra cornuda, pero bueno, se hace con cuernitos. En este caso, en este modelo, se me fue la flecha, bueno, me quedé con arco sin flecha. En este modelo que tenemos arriba, el excluidor la separa lateralmente y deja un espacio donde nosotros vamos a trabajar con los listones y pasando cría abierta, ¿tá? O sea, generando ese ánimo de semi-huérfana. Y después, bueno, tenemos la semi-huérfana doble horizontal o cajón de muerto, conocido por nosotros, que tiene un nombre en polaco, larguísimo y con casi cero vocales. Eh, o sea, no se llama cajón de muertos, pero es muy difícil pronunciar, que normalmente lo que se hace es eso, se trabaja con dos reinas, entonces miren, y se genera como un espacio semi-huérfano en el centro, que es donde se va a poner los traslarves. ¿Se entiende el concepto de semi-huérfana? Pero ¿qué tenemos que tener? Tenemos que tener esa fuerza y ese, digamos, espíritu de enjambrazón logrado dentro de la colmena. Obviamente, a veces no puedo seguir todas las charlas del grupo, pero una de las cuestiones que contaban el otro día, mire, yo lo estoy usando arriba, decía Federico, y nosotros si nos va bien. ¿Pero por qué? Porque en realidad lo que van a ver, tanto hoy como el sábado, ya son los métodos que nosotros llamamos artificiales, en donde nosotros no solamente están los seminaturales, ¿tá? Que vieron el otro día, sino que son celdas preparadas que le dan otra señal a las nodrizas para que sean alimentadas con jalea real. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Y ahora sí, llegamos al tema que hoy vamos a desarrollar. Luego de decir unas palabras, voy a empezar diciendo unas palabras, diría la cuestión. Bueno, nosotros dijimos que el segundo punto, uno era el tema de las colmenas, ya lo vimos. El segundo punto son las celdas reales, o sea, esa cuna, dónde van a ser, qué origen, de dónde va a provenir. Entonces, bueno, básicamente vimos el otro día, el jueves pasado, las celdas naturales modificadas, ¿tá? Los métodos seminaturales. Pero bueno, ustedes deben ya conocerlo, deben haberlo visto. Hay celdas que se hacen artificialmente, que pueden ser de cera o de plástico. ¿Tá? Normalmente las cúpulas artificiales también había de madera. Yo creo que hoy ya no se ven. Yo lo veía cuando era muy joven y chico, me acuerdo porque los juntaba. Venían unas cupulitas hechas con una base que era de madera, donde una ponía, normalmente se le da un bañito de cera y era un taponcito. Algún día encontraré de vuelta eso en algún país que todavía lo sigue haciendo. Eh, pero bueno, había de madera, digamos, ¿no? Obviamente, luego vino el plástico y el plástico en sus diferentes polímeros hizo que hubiera muchos tipos de celdas. Básicamente, las cupulitas de plástico y las de cera, vamos a tratar de hacer eso. ¿Qué tienen? Tienen un tamaño un poquito más grande de lo que naturalmente la abeja hace. ¿Está? Y eso escúchenlo bien. ¿Por qué? Porque nosotros estamos haciendo, aprovechándonos de la técnica para hacer reinas un poquito más grandes de lo que serían naturalmente. ¿Se entiende el concepto o no? Normalmente, una celda de obrera en forma natural y de las razas más grandes, como la ligústica o la melífera, que son las dos más grandes, normalmente sus celdas andan
en un diámetro de 8,7, ¿tá? De 8,9, pero en la parte artificial se empezaron a hacer en 8,5, luego se pasó a 8,7, luego 0,9 y hay hasta de 9,2 o 9,5. ¿Tá? ¿Esto qué va a hacer? ¿Que la reina sea un poco más grande? Sí, puede ser una reina mucho más grande. Mucho más grande, si le ponemos uno de 10 directamente no lo van a aceptar porque ya sería de zángano o sería una celular deforme. Pero hasta eso hay varios trabajos que señalan, digamos, la variación de este tamaño en el tamaño general de la reina. ¿Eso va a hacer que sean mejores reinas, más ponedoras, que tengan más ovariolas? En general los trabajos no demuestran tanto eso, pero sí demuestran que tienen mayor aceptación porque al tener mayor tamaño generan mayor cantidad de feromonas. Es un trabajo bastante viejo hecho por los brasileros que mostraba eso, o sea, iba pesando reinas y cuando las más pesadas eran las reinas eran más fáciles de aceptar por las abejas. Seguramente debe haber trabajos posteriores, yo hoy estoy más del lado de la técnica que de la biología, pero para que se den una idea, eh, esos son más o menos los tamaños. Las cupulitas, en realidad, plásticas, vamos a ver, son de 12 milímetros de alto, ¿tá? Y le puse el calibre para que no le erremos, ¿tá? Y son más o menos las que se usan en el mercado. Las cúpulas de cera, uno dice, y eso ya no se hace. Bueno, esta foto me la mandaron, porque yo tenía la foto del calibre, me la mandaron hace 4 o 5 días, porque yo sabía quién era quien las hacía. Este es un creador de reina, unos creadores de reina, muy conocidos, muy conocidos en Sada, que siguen utilizando cera. ¿Tá? Bueno, la cabaña Bober también utiliza cera. Y lo que tienen acá, ¿tá? ¿Cómo se hace esto? Básicamente vamos a necesitar cera abeja pura, que ven la batea que está apoyado ese porta calibres. Los calibres de madera u otro material, eh, posiblemente, o cuando lo vean ustedes en la escuela, los calibres van a ser unitarios, ¿tá? O sea, un palito solo, ¿tá? Y una batea con agua. ¿Por qué? Porque en realidad esos calibres de madera tienen que ser madera dura. ¿M? Ahora ya casi es difícil de conseguir la madera dura de alguna guillermina, de algún palo santo. No, bueno, palo santo no es dura, pero normalmente ahora los hacen todos, se hace eucalipto, digamos. ¿Pero por qué? Porque justamente tiene que tener poca porosidad para que la cera no se adhiera tanto y uno pueda sacar esa cupulita. ¿Ah? Entonces lo que uno hace es calentar la cera. Acuérdense que la cera se calienta ya a 60 grados, empieza a estar líquida. La caliento un poquitito más, no mucho más, porque se pone tan líquida que no se adhiere. Los listones o los calibres se ponen en agua, se tienen en agua, se sacan del agua, se le hace una pequeña agitación para que caiga la gota, porque si uno no le hace agitación le va a quedar la gota dentro, si no, pruébenlo, y se meten una vez en la cera. Se meten de vuelta en el agua, se vuelven a meter en la cera. Se meten de vuelta en el agua, se meten de vuelta en la cera. Y luego de la tercera vez, lo que se hace es sacar unas mini cupulitas de cera, que son estas que se están viendo aquí, eh, que se pegan en un listón para luego trasladar una larva a esos listones con el proceso que nosotros llamamos traslarve. ¿Estamos? ¿Está claro cómo es este proceso? El único, el único cuestión que le digo es tengan cuidado, o la cera, ¿tá? Es inflamable y es altamente inflamable. Con lo cual no le pongan directamente fuego o no tiren cera al fuego porque se va a prender mucho. ¿Tá? Entonces se utiliza bateas controladas, qué sé yo. Mucha gente lo utiliza baño de Lucas, María. ¿Tá? disculpa, Ale Reynoso pregunta, ¿cómo se saca? Con una media vuelta, tic, así, chic. ¿Se entiende? ¿Se vio? Con una media vuelta porque en realidad por eso es la porosidad del palo y en este caso que se hacen todas juntas,
directamente se va sacando el listón, ¿está? Con todas las celditas. Pero ahí, Lucas, perdón, una pregunta. ¿El proceso es manual? O sea, tenés que despegar cada una de las copulitas y después pasarlas No, en y este caso pegarlas. no. En este caso Ah, sacás el listón entero. En este ah, ok. caso lo que se hace, que después lo vamos a hacer también nosotros para pegarlas, se le da una primera capa, un bañito de cera en la parte donde vamos a pegar las celdas. ¿Está? Se le hace como un pie de cera. ¿Se entiende? O sea, hacemos un par de pasadas de cera con un pincelito y ahí hacemos que se pegue la cupulita. Cuando seca, tic, la sacamos. Pero son instantes, la cera se seca muy rápido. Yo ya los veo jugando el sábado, metiendo el dedito, cosa que hacían mis hijas y mis sobrinos en la sala de nuestra extracción, porque la cera, bueno, las mujeres saben bien lo que es despilarse con cera, normalmente si no está caliente, sigue estando líquida y bueno, toma rápidamente la forma de lo que uno le da. Entonces, en este caso que hace el listón, uno no tiene que sacarlo, sino saca todos juntos. ¿Mm? ¿Se entiende? Y obviamente se va trabajando con varios, cosa de que esperar que se seque y si ponemos otro y así vamos trabajando. Y bueno, mucha gente lo sigue usando. Una de las cosas a veces difíciles, sobre todo cuando somos principiantes, a ver, acordarse cuál es la secuencia. ¿Por qué, qué digo esto? Si uno en vez de meterlo primero en el agua, lo mete directamente en la cera, después se quedó toda la cera pegada, ¿tá? Entonces tiene que sacarla, tiene que limpiarla, no puede ir raspando el té del calibre, justamente. ¿Tá? Tienen que uno estar atento, digamos, ¿no? O sea, ir al agua, del agua sacudir, ir a la cera. En este caso, que son todos juntos, lo que se hace es el portacalibres en el agua, sacudirlo, ponerlos dos juntos. Fíjense que las bateas son finitas, porque en realidad no se necesitan mucho. Y en general uno cuando los hace por primera vez, las hace así tipo tal, y tiene el problema que después cuando uno quiere poner el cebo, poner la celda, la larva adentro, el fondo queda muy lejos y a veces prácticamente ni se ve. Entonces lo que se hace, en ese caso, que queden muy largas o que queden diferentes alturas, pero por una cuestión a veces de prolijidad, lo que se hace es calentar un cuchillo, ¿tá? Eh, Se calentarlo un cortó, poquitito Lucas. y Se cortarlas cortó un todas. poquito. Se cortó un poquito. No, decía que, Lo que se bárbaro. hace, sí, para que queden todos parejitos. Es cortarlas con un cuchillo que calentamos previamente en alguna llama. ¿Está? Eh, una llama de gas. Y entonces lo cortamos. La cera, repetir, es muy maleable y con baja temperatura no necesitamos el cuchillo al rojo. Solamente que esté un poquitito caliente, las cortamos todas a la misma altura. ¿Estamos? En este caso, que estamos trabajando con el calibre, normalmente con el portacalibres, normalmente la vamos a hacer más o menos todas a la misma altura. ¿Se entendió? ¿Todo bien? La Bueno, pregunta, Lucas. sí, Con re- Alejandro. Esta con respecto a la de plástico, ¿cambia la aceptación de la Ahora, celda? ahora vamos a la... Mirá, técnicamente no, técnicamente no, pero hay algunos secretitos o hay algunos temitas que tienen que ver. Vamos a ver la de plástico y después te cuento, digamos, qué es lo que pasó. A mí me pasó una vez de poner de plástico y no me aceptaban nada, nada, y nosotros hemos, hace años, nosotros venimos de la producción de jalea real. La jalea real no se usa de cera, se usa de plástico por una cuestión técnica, digamos que se usa muchas veces. Y bueno, era que en el proceso utilizaban como un aceite y ese aceite generaba, dado residuos en el plástico. ¿Tá? Así que normalmente si están bien hechos no hay grandes problemas, digamos, ¿no? No se genera ningún inconveniente. Es más, lo que tiene es que cuando vos pones las de cera, directamente te la roben. Usan la cera para otra cosa. La abeja en ese sentido es muy práctica. ¿Tá? En cambio, la de plano, todavía no las roban. Y después hay un aparatito que yo traje en uno de mis viajes que es un molde de silicona para
cupulitas. Eh, yo, como verán, no lo usé todavía. Pero, y creo que en la escuela había dejado uno y no sé si se lo había dado a Ale hace bastante tiempo, no sé si digamos, si lo han usado o lo han probado. Yo, cuando vaya en 15 días o en 10 días, lo llevo a ver si tenemos cera, lo probamos en conjunto. Bueno, esto, Lo molde de tenemos. silicona, ¿eh? Sí, ¿no, Pau? Lo- ¿Está por ahí? Por Sí, aparte sí, con sí, ese color. lo tengo yo. Lo tengo en la proveeduría, ¿Y sí. lo usaste? ¿Lo usaste? No, ¿Funcionó? no, no. No lo usamos, ¿Cómo no. que no? Hay que No. usarlo. Es para usarlo. ¿Eh? No Yo no lo usé recuerdo si lo todavía. hemos usado, la verdad, pero está. Sí, Sí, yo lo traje como sí, una Paula, cuestión lo que es más. usamos, lo usamos, Ah, lo bien. usamos. No, no, ¿Y realmente no anduvo nos Juan dio o no buen anduvo? resultado, pero bueno. Y para mí tiene que ver directamente con la temperatura que tenga la cera. Y es Si muy la cera está posible. muy líquida, capaz que. ¿Eh? Pero uno no sabe, digamos, es como el método hace. El hábito hace el método, dicen. Bueno, seguramente con una temperatura, qué sé yo, ¿viste? O si no, bueno, es de los Boris. Y yo digo, bueno, lógicamente van a usar de cera con todos los que son, siempre hay algo para hacer. El viejo Tarcisio tenía que encontrarle algo para hacer y me contaba Leo el otro día de que él hacer cuando, cuando, cuando estaba Don Tarcisio las hacía hacer con un calibre y entonces estaban las dos hermanas con un tachito, las mayores, haciendo cupulita. Y en Bober yo también lo vi, en invierno lo guardan en unos frascos de vidrio así grandes, todo lleno de cupulitas, guardaditas luego en la heladera. ¿Mm? Así que bueno, esas son las de cera. Las que hoy más se usan también son las de plástico. Históricamente y en Argentina son de color caramelo. Caramelo, ustedes me dirán de menta, son verdes, pero no, el color caramelo, que se llama color caramelo. Ahora, a nivel mundial se usan de todos los colores que se le pueda ocurrir. Es más, vienen paquetes de colores, de diferentes colores, blancas, negras, rojas, azules, amarillos. Lucas, Eh, yo en un tiempo bien. usé unas transparentes y no me dieron resultado. No sé, capaz que transparente, transparente. Y no hubo Vos caso. sabés que No, yo también las usé esas, y a mí tampoco me dio resultado, pero me parece que ahí había un error de. Fíjate inclusive en esta de la foto, Juan, que es menos sí, cónica de las que nosotros tenemos. Porque claro, esas son las que te venden para el share, ¿viste? Que es un poquitito más abierta. Coincido con vos que el transparente, yo he usado amarillas y blancas. Nunca he salido de esos colores y nunca he tenido problemas. Pero de los mismos colores caramelo van a encontrar algunas más claritas, unos marroncitos más claritos y claro. otros marroncitos más oscuritos. ¿Tá? Algunas inclusive son un poquitito, la base es un poquitito más chiquita, más, con un diámetro menor, o sea, son más cónicas y otras menos cónicas. Cónicas, Mm. claro. Las que se hacen acá en realidad son de un color caramelo casi naranja. Estas son todas importadas y te das cuenta porque deben venir contenedores porque vos vas a, qué sé yo, vas a lo de Patricio y tiene de esa, vas a lo de Odi y tiene esa, tienen todas la misma y después Claro, pasa un año y tienen otros otro color y tienen todos otra. O sea, debe venir un contenedor con unas cuantas bolsas y se debe repartir a todos los que lo usan, digamos, ¿no? Eh, Como les decía, existen varios colores. ¿M? Eh, Algunos las lavan antes. Yo sinceramente la uso directamente en la bolsa, porque no hay problema. Hay que fijar la calidad de qué depende. Hay algunas que vienen falladas, vienen como partidas, o con una pared no muy, o con una pared que no es muy gruesa, ¿tá? Pero eso depende un poco de la calidad. Y lo que se va a usar es, se va a tomar un listón y se va a adherir con cera esas cupulitas. ¿Tá? En este caso de cría de reina se adhiere nada más que con cera. En el caso, cuando veamos producción de jalea real, vamos a ver que se pegan al listón. ¿Por qué? Porque se usan muchas veces. Hay unas que entraron en un tiempo en la Argentina, lo había traído para el desarrollo, ahora casi no se ven, que vienen con una base abajo, que es la foto abajo.
Y eso no necesitan pegarla. Se hace una ranura en el listón, es muy práctico. La ranura Ah, no tiene mira que qué estar en el bien. centro del listón porque se hace una sola ranurita. eh, y con una circular, digamos, bien afilada, porque si no desgarra mucho, y se colocan. Y se difiere esa, miren, cuando haga listones le traigo una foto, yo usé muchos de esas hasta que se cortó la importación, porque están buenas para manipularlas, ¿está? Y para ponerlas y sacarlas, ¿está? Uno lo que va a hacer va a preparar esos listones. La distancia normalmente entre las cúpulas es de 1,5 centímetros. Está entre el listón, entre una cúpula y otra cúpula. ¿Para qué? Para que no las peguen. Igual si hay mucha entrada, las van a pegar entre todas y después vamos a tener que ir con un cuchillo, con un cúter y cortar la cera que hay entre ellas. ¿Está? Que nos puede llegar a suceder, sobre todo cuando hay procesos de entrada muy fuertes. Algunos apicultores lo que hacen es colocar esa celdita plástica o esa cúpula que nosotros la llamamos, cupulita, eh, en un taquito de madera, puede ser un pedacito de un chapadur, que es la marca, no me acuerdo, bueno, de madera común, ¿tá? Todos taquitos. ¿Para qué? Para luego manipularla. En general, hay muchos que ya dejamos de hacer eso directamente, la manipulamos directamente de la cupulita plástica. Y en el caso de las de cera, como se hace un pie de cera, lo que se hace es cortar ese pie de cera y despegarlo directamente del listón. ¿Se entiende? Entonces uno va, cuando reciba la celda, va a estar la celda y va a tener una basecita, ¿tá? de madera y o cera. ¿M? Cosas que se hace realmente al principio de lo que es el traslarve, cuando uno, por ejemplo, antes de empezar el traslarve, todos estos implementos a veces están en el galpón o están en algún lado, en el apiario es raro, pero normalmente en el galpón. Entonces pueden tener un poco de polilla, puede haber pasado algún bicharraqui por ahí, entonces o qué sé yo, no tenerlo al lado de los bidones de nafta o de las latas de pintura, porque la cera absorbe mucho el olor y puede ser que eso sea motivo de rechazo. Inclusive hay que tener cuidado con los perfumes, ¿tá? Inclusive con los jabones que uno se lava la mano cuando está haciendo estas celditas. Nosotros hemos tenido problemas con estos temas. En general, ahora vamos a ver la parte de traslarve. Normalmente dicen que las mujeres y los jóvenes son mejores traslarvadores, las mujeres por su paciencia y dedicación, y los jóvenes por la que tienen una vista y un pulso muy bueno. Y el problema que tenían, mis hermanas nos ayudaban y una vez tuvimos bastantes problemas justamente por el uso de perfumes. ¿Tá? Perfumes que quedan con base oleosa, que quedan a veces adheridos y bueno, quedaban adheridos. Entonces lo que se hace es poner una rejilla excluidora, una alza vacía y se ponen todos los listones ahí ya pegados, ya listos para usar y se le chorrea un poquitito de jarabe o algo por el estilo para que la abeja entre, los limpie y les dé el olor, por lo menos de esa colmena, por lo menos que tenga olor a abeja. ¿M? Ustedes me dirán, ¿esto es necesario? Porque yo tengo unas colmenas acá a media hora de mi casa y poner, y no es necesario, pero sobre todo cuando uno tiene que hacer sus primeros pasos o cuando tiene que hacer grandes cantidades. ¿Estamos? Después vienen kits, por eso yo le decía que era la bijou de la cría de reinas, que esto viene para cualquier creador, vienen tres partes, acá lo pueden ver, la parte más oscura, un marrón oscuro, se fija en el listón, ¿tá? O se pega o se ponen dos clavitos chiquititos. Después tenemos un portacúpulas, que es eso, color crema, una cupulita que va adentro y luego una jaulita que cubre todo. Este proceso lo van a ver en un montón, si lo ponen en internet lo van a encontrar. Eh, Es más, si quieren, entren a una página que se llama Tienda del Apicultor Española, que tiene todas estas chichitos si quieren, saquen una foto y vemos para qué se usa cada cosa. Algunas cosas me superan, pero normalmente eh, se pueden ver
y se trabaja con muchos de estos temas. ¿Tá? Entonces ahí, ¿cómo es? Se ponen todas las bases, se pegan todas las bases, uno luego pone esa portacúpula, pone la cúpula, hace el traslarve, lo pone dentro de la colmena, ¿tá? Y una vez que la aceptaron, puede o llevar esa cúpula a otra colmena, o en el caso que uno quiere trabajar con reinas vírgenes, ponerle la jaulita a cada una que tiene una tapita, esa que nazcan ahí adentro y no nos rompan ni las celdas, ni esa reina, la que nace primero, no nos rompan las otras celdas. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Bueno, yo cada rato hablo de celdas y listones. Lo que vamos a ver, nosotros que tenemos unos cuadros que son especiales, digamos, que se utilizan para la crianza de reinas cuando se trabaja con celdas artificiales. Eh, y lo denominamos cuadros técnicos o cuadro portalistones, que son estos cuadros, que es un cuadro estándar común que tiene o sea, tiene dos listones en el medio. Lo que se hace es dejar tres espacios iguales y nosotros lo que vamos a hacer es adherir a estos listones, a este cuadro, como ven en la figura de la derecha. En el caso nuestro usamos cinta de enmascarar. Hay otra gente, lo más común cuando uno lo compra en alguna casa de elementos de apicultura es que vengan cortadas con un chanfle, ¿tá? Que venga la madera así cortada, entonces uno mete el listón. Nosotros dejamos usar ese sistema porque tenían que estar todos cortados exactamente de la misma manera, porque algunos si no se caía, otros se pegaban, se llenaban de propóleo. Entonces empezamos a usar la cinta de enmascarar, no sin el problema de que cuando tenemos colmenas muy limpiadoras a través del tiempo y de la selección, y a veces se comen la cinta. ¿M? Y a veces aparece algún listón ahí medio chueco. ¿Tá? Entonces, ese cuadro portalistones es algo sencillo que uno puede hacer. Bien, vuelvo a repetir, los que vienen son más anchos, están bien más reforzados. Normalmente se ponen esos listones con un solo clavo, cosa de poder rotar la maderita, ¿tá? Porque algunas personas directamente en el traslado nuestro, ponemos los listones o el de muchos apicultores o criadores. Trabajamos los listones por un lado y luego los fijamos con cinta, inclusive con goma. Algunos lo que hacen es ponerle una gomita agarrada con un clavo y con otro clavo al otro lado, que le haga de hamaca, o sea, que tenga el listón para arriba. La idea es que el listón quede ahí. Un detalle, y que esto es importante porque ya lo van a preguntar el sábado seguro, Lucas, es, discúlpame, se te está sí, cortando bastante. mm, Este, por ahí si apagás la cámara, ahí puede sí, ser, porque quedas ahí frisado y ahora está frisado, por ejemplo. bueno, ahora lo apago. Dale, gracias. Ey, ujú, bueno, pequeño, pequeño problema. ¿Qué te pasó? Esperen un segundo, porque, a ver, acá arriba está. Ahí está. Ahora sí. Ahí estás. Total, no me tienen que ver. Perdón, nos habíamos pasado. Ah, bueno, empezamos con lo lío. Bueno, ¿alguna duda de esto? De los cuadros técnicos o cuadros portalistones. Vuelvo a repetir, todo esto lo van a ver y lo van a hacer el sábado, pero la idea es que el sábado vayan con sus dudas y lo hagan y se saquen las dudas ahí, pero no tengo que no tengan que hacerle toda la explicación. ¿Está? Y bueno, ahí nosotros vamos a poner un material biológico. ¿Está?
Básicamente lo que nosotros ya conocemos es una larva biopotente de nodriza de 0 a 3 días. Lo ideal siempre para trabajar en menos de 24 horas. ¿Tá? Entonces, esa larva biopotente, lo que vamos a tener que hacer es traslarvarla, o sea, llevarla del cuadro donde nosotros, la reina lo puso, a las cupulitas estas artificiales. Hay un sistema que puede ser que Juan se lo pregunte en algún examen, pero es más, más anecdótico que otra cosa, que es lo que se llama el trasover. En vez de traslarve, lo que uno pasa es un huevo. Y lo que se hace es perforar la celda con dos cañitos, que no traje la imagen porque a veces lleva más tiempo explicar algo de eso, que es un tema que no se utiliza. ¿Tá? ¿Por qué? Porque si el huevo uno lo puede tocar con una aguja de acero inoxidable porque automáticamente, digamos, empieza la versión. Y si no está preparada el embrión, el huevo ese, digamos, sería como un parto prematuro. Eh, pero hay un sistema que se llama Orosipal. Orosipal es un apellido, digamos, eh, que justamente lo que hacía era transportar los huevos o trasobar. El problema es que si no están dadas las condiciones, normalmente la limpia la colmena. ¿Tá? Entonces hay que trabajar con mucho cuidado en ese sentido. Yo lo he visto hacer, inclusive vamos a ver que se colocaba algo que se llama cebo, ¿tá? También, aunque era trasover. Hay sistemas o hay técnicas que hablan del doble traslarve, que lo vamos a ver rápidamente. Un doble traslarve que es cuando la larva está justo antes de opercular, uno va, saca ese listón, saca esa larva y pone una nueva larva chiquita de 24 horas, de menos de 24 horas. ¿Para qué? Para asegurar que tenga bien todo el alimento esa larva. ¿Tá? Eh, en general, las larvas, por más de que uno le ponga mucho alimento, no va a comer más. Normalmente, cuando uno hace un buen trabajo en todo el proceso del tipo de colmena que está armando, más que todo, y elige una buena larva, eh, cuando nace la reina, uno va a ver en la parte de abajo, pero ni bien nació, sobre todo si la no hace nacer en incubadora, va a haber una capita de jalea ya medio amarillenta en el fondo que no llegan a comer. Eso rápidamente lo limpian las obreras. O sea que si uno lo dejó de un día para otro o unas horas, va a ver que uno siempre le llama, o si nació la celda, van a encontrar una abeja eh, cabeza, cabeza para abajo, y es que está limpiando esa celda o esa jalea que sobró. ¿Tá? Y después tenemos métodos también para obtener material biológico, que lo van a ver allá en la escuela, que son, digamos, se llaman de autotraslarve, porque lo que se hace es encerrar a la reina para que ponga en un determinado lugar y luego nosotros sacamos las cupulitas que ya tiene el huevito que puso la reina. ¿Tá? Hay dos sistemas, el Jenner y el Nicot, que son de diferente origen. Pero bueno, creo que alguna otra vez charlando alguno lo había comprado por Amazon o por alguna, bueno, Amazon no sé, pero bueno, por Mercado Libre, vamos a suponer, no sé si está, pero sí, capaz que lo buscan va a estar. Son sistemas que como todos son métodos que hay que tomarle la mano. A veces uno dice, "Uy, pero son fáciles". Bueno, uno hasta que le toma la mano y a veces funcionan, son para hacer pocas celdas y hay que ser muy metódico y hay reinas que no soportan el confinamiento. No se suicidan, pero no ponen huevos, digamos. ¿Tá? Entonces, ¿cómo seleccionamos? ¿Cómo hacemos una de las cosas cómo sabemos qué edad tiene la larva? En general, las larvas vienen sin partida de nacimiento, así que no le podemos sacar la edad. Pero hay un aparato que ustedes lo deben haber visto en la escuela y si no se los van a mostrar, que se llama canasto de Farrar. ¿Tá? Farrar hizo muchas cosas, ¿tá? Dentro de la apicultura. Dentro de eso hay un canasto. De hecho, hay unos nuevos ahora que en realidad son como dos rejillas excluidoras que atrapan al cuadro.
¿tá? Con dos plásticos, son dos partes que cumplen la misma función, pero es un canasto de rejilla excluidora donde uno puede excluir a la reina ahí adentro, ¿tá? O confinar. O sea, puede ser un lugar para que la reina no llegue, que sería un método de semi-orfandad, o puede ser meter una a la reina, que es para lo que nosotros lo vamos a utilizar, para que ponga solamente en ese cuadro. Entonces, primero por un lado vamos a buscar a la reina deseada, la que nosotros seleccionamos. Se busca un cuadro oscuro. Acuérdense, el tema del cuadro oscuro es básicamente no porque no queramos cambiar cuadros, sino que es mucho más fácil para cuando uno tiene que trasladar. ¿Está? ¿Por qué? Porque tiene contraste. Y aparte, como uno capaz que está un rato largo, la cera no, digamos, ya está más dura y no se deforma, digamos, con nuestra manipulación. Entonces ponemos el cuadro dentro de la colmena del canasto de Ferrar. Ese canasto de Ferrar va a estar en la colmena, en el medio del centro, bueno, a un lateral de un cuadro de la colmena, pero o sea, bien que la abeja pase por ahí de un lado para el otro, o sea, eso no es una barrera, la abeja pasa de un lado para el otro, lo que nos pasa en la reina, y luego introducimos la reina. Eh, Hay que tratar de que no salga. Muchas veces los cuadros tienen el cabezal un poquito gastado o algo por el estilo y tienden a irse, así que se le pone una goma de espuma. Eh, Hay que ver que las tapitas no se levanten con la entretapa. O sea, hay que ser bastante cuidadoso que la reina quede confinada allá adentro. Y eso se pone un cuadro y ahí vamos a los 5 días y lo sacamos. ¿Ahí qué va a pasar? A ver, ¿quién se lo ocurre? 5 días la dejamos ahí adentro. ¿Por qué 5 y por qué no 18 o 7? La podemos dejar 7 o 18. A los 18 cuando la vayamos a sacar no va a ser así, no va a quedar cuello la reina. Porque normalmente el primer día las primeras 12 horas van a limpiarlo todo el cuadro ese que nosotros pusimos. Salvo que lo tengamos arriba de una colmena, pero ya eso ya es demasiado planificación, que puede ser que pase. Tengo colegas que hacen mucho traslarbe diario, entonces tienen cuadros arriba de las colmenas, arriba de una rejilla excluidora, y lo que hacen es que las colmenas que ya entren limpios. Eh, con lo cual se podría, en vez de ser 5 días, usar 4 días. Pero normalmente la reina no va por inmediatamente, hasta que se dé cuenta que está encerrada y esa es la única posibilidad. Eh, y entonces nosotros podríamos hacerlo en 4 días. A lo que voy es que nosotros al quinto día que vamos a ir, puede ser que encontremos las larvas del centro del cuadro un poquitito más grande, pero rápidamente vamos a encontrar toda una serie de larvas chiquititas y luego toda una serie de huevos. ¿Tá? Em, y ahí nos va a dar la precisión de la edad de la larva. Y aparte en cantidad, ¿se entiende? O sea, no va a ser acá, porque uno, si busca una colmena, uno siempre va a encontrar larvas para traslarvar. Lo que pasa es que va a encontrar capaz que un puchito en un cuadro, otro en el cuadrito al lado. Normalmente las reinas no van de una punta a la otra de la colmena, siempre van ordenadamente, ¿tá? Vamos a ver que los cuadros abiertos van a estar más juntitos y luego depende cómo, también depende cómo se vaya agrandando, ¿tá? Pero en este caso, nosotros lo que vamos a hacer es sacar ese cuadro y ese cuadro va a tener, las larvas de ahí pueden llegar a tener como mucho, un poquito más de 24 horas, 36 horas como mucho. Entonces descartamos lo del medio. Si vemos que hay mucho huevo, y quiere decir que lo del centro tiene menos de 24 horas seguro. ¿Está? ¿Por qué no lo dejamos, por qué no lo ponemos 4 días? Lo podríamos poner 4 días y puede ser que a veces vayamos y haya nada más que huevo. Y entonces nos quedamos sin nada. Y un tema puntual del uso del canasto de Ferrar es que la reina esa se puede usar un par de veces y luego se aviva que dónde está la salida, que está como presa, digamos, se da cuenta, no le gusta y se trata de escapar a cada rato. ¿Tá? Entonces, bueno, a veces lo que se la deja descansar y se usa otra madre y luego a, se vuelve a utilizar. Consultas, preguntas, ni una ni las otras. Comentarios, ¿están ahí? Perdón, Lucas. ¿O estoy hablando solo?
No, 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 sí. no, está Pero todo bien. justo con esto que Sí. decís de que vas a saber exacto la fecha de las larvas y todo. Me pasó ahora la semana pasada, el martes de la semana pasada, en unas salsas que tenía acá, con material usado en mi casa, en el jardín. El martes, o sea, el miércoles le estaba preparando un techito de un nuclero para ponerlo, para prepararlo. Y como se me hizo de noche, digo, bueno, vengo mañana. Y tenía el alza ahí vacía. Y al otro día estaba Ujú. el enjambre adentro. Y estuve toda esta semana pensando las fechas digamos, de toda la cría. Digamos, Bien. hoy, no, mañana, hoy es el noveno día. O sea, hoy operculan la primera camada de huevos, digamos, ¿no? Y técnicamente sí. O sea, normalmente van a tener, a ver, no, al noveno día no, sí, te va a estar operculando, pero bueno, hay que ver cuánto tardaron en limpiarlo y acomodarse. Claro, Acordate que hay un sí, capaz tema que que no es mañana. menor. Sí, mañana, tranqui, igual ya tiene que haber cría. Lo importante es que vos vayas y veas que hay Claro, cría. claro. Si hay cría, ya No, yo está, no la abrí no todavía porque no importa. la quise joder. Dije, bueno, le dejo una semana, después veo. Ah, mirá, Porque cuando aparte cae viste un que estuvo enjambre, bien feo estos días. Entonces digo, bueno, la voy a bueno, eso. enfriar, llovió. No, pero No vos la sabés toqué. que los enjambres son más plásticos que le hacemos cada churía nosotros con los Mirá. enjambres. Ah, yo no lo quiero molestar para que no se Pero, vaya. no, ya no creo que se vaya. Si todavía están, ya está. ¿Está? Ah, Fíjate está. fíjate si entran polen. Cuando empiezan a entrar polen, ya está. Ya se ha cadenciado, ¿no? Claro. Digamos. Sí, sí, estuve mirando la piquera, vi algunas con polen, no una cantidad exorbitante, pero estaba así, de bermudas y remera. O sea, no quería joder mucho porque no tenía ni el traje. Bueno, Eh, bueno, por suerte te tocó abeja mansa. sí, 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 porque estuve bastante cerca cortando el pasto y todo, y nada. Así que, Está bien. suerte. Bueno. Mucha suerte. Dice que vos sabés que en general dicen que es que te trae suerte que te vengan enjambres a tu casa. Mirá, mirá. Ah, qué Bueno, bueno. espero que tengas suerte. Bueno, gracias. Había una pregunta, alguien había levantado la mano, porque no sé por qué no me salen primero, pero Lucas, te quería preguntar. sí, sí, Vos recién Alejandro. hablaste de que iba a haber huevos en el centro. ¿La reina tiene un patrón de No, postura? normalmente sí, hacen helicentros. O sea, bueno, yo doy señas con la mano y tengo la cámara apagada, pero empiezan. Cuando la colmena está bien completa, normalmente van a empezar por un cuadro, vos le pones un cuadro, normalmente van a empezar por el centro del cuadro y van a hacer, digamos, en forma de elipse, van a ir haciendo los diferentes nidos. Eso vos lo ves bien en el otoño, cuando hay cambio de estación, sobre todo en primavera, que vos vas a ver como los dos ciclos, porque como no ponen tanto, vas a ver un ciclo interior, una corona con otra edad y a veces una tercer corona con otra edad. ¿Tá? Y normalmente ponen medio parecido, no es que se va a una punta y la ponen en un lado, después se van corriendo y tienen ese formato de cómo hacerlo. Si la colmena es muy chica y vos ves que se van, por ejemplo, a una punta, también hacen ese formato, digamos, ¿no? Elipsoide, que vendría a ser el nido de la abeja que nosotros trabajamos. ¿Tá? Pero sí tiene un patrón. En el centro normalmente lo que vas a encontrar son las más grandes y yéndote para los costados vas a encontrar los más chicos y va a terminar en huevo. El huevo acostado en diagonal o parado, digamos, ¿no? Salvo que, bueno, cuando ya nacen, van a nacer primero la de adentro y vas a encontrar huevo en el medio y todo perculado alrededor. ¿Se entiende? Si no tiene mucho espacio. Eso es muy, muy claro verlo. Se empieza a ver en esta época, porque después empiezan a hacer tablas enteras de cría y entonces vas a ver un cuadro, digamos, todo con larva y otro cuadro perculado. Pero siempre vas a ver que si cuando ni bien toman el cuadro, siempre empieza por el centro, porque es el lugar térmicamente más protegido. ¿Mm? Bien, gracias. Bueno, entonces, listo, entendido el canasto de Farrar. Esto es una gran ayuda cuando ustedes no saben la edad de las larvas como para aprender. Obviamente tiene que ser una colmena bastante fuerte. En general, y esto es una cuestión importante comentar, los criadores de reina, el material, la madre que seleccionaron, es algo que resguardan mucho. De hecho,
comercialmente salen mucho más caros. Hoy una reina de selección puede ser 50 y $500, ¿tá? Una madre de un criadero, no una reina comercial. Entonces, ¿qué pasa? Normalmente se las tiene confinadas en colmenas chiquitas, ¿tá? Con poca abeja, o sea, con poca presión, digamos. Se la tiene tipo en un spa, que tengan todos los materiales necesarios y se le va poniendo cuadritos para traslarvar y esos cuadritos no vuelven ahí, o se la va manteniendo la población, digamos, de ese núcleo, pero nunca se lo vas a hacer una colmena grande. ¿Para qué? Para no desgastar a esa reina y que nos dure lo máximo posible. ¿Se entiende? Y menos que nos enjambre. ¿Se entiende? Pero se lo confina no en una super colmena, sino una colmena más bien chica. La prueba del millón. Esto es el traslarve, bueno, es mi lugar de traslarve. Acá donde hago los traslarves, lo sigo haciendo yo todavía. Digo todavía porque, bueno, es una cuestión de pulso y vista. Normalmente vamos a preparar una sustancia que se llama sebo, pero no sebo de cera, de grasa, sino sebo de cebar, un sebo es como algo atrayente para una presa, pero bueno, acá digamos, valga la similitud de esta palabra que se utiliza para eso. Básicamente es un compuesto de jalea real y agua. Agua destilada, agua hervida, agua sin olor, digamos. eh, y que vamos a mezclar, yo puse ahí 60-40, 60 de jalea y 40 de agua. eh, pero eso puede llegar a variar de acuerdo al calor. Si hace mucha temperatura, si hace mucho calor, más vale meterle un poquito más de agua para que no se deseque, que es el problema que a veces tenemos. A veces tardamos en hacer en este traslarve, el traslarve, o sea, ese sebo se seca porque el agua se evapora, la parte de acuosa, y queda una pasta con una larva en el medio. Por el contrario, si lo hacemos muy líquido, tenemos el problema. Primero que no se adhiere la larva cuando lo queremos sacar de la aguja. ¿Tá? Y segundo, el segundo problema que nosotros encontramos es que si golpeamos ese listón o el cuadro sin querer, le hacemos un pequeño golpe, las larvas se pueden caer de las cúpulas. ¿Tá? Hay una medida práctica, que ustedes se van a reír, digamos, mucha tecnología que la estudiaron en el MIT, pero no, acá voy a poner un cachito de la cámara para que lo vean y lo van a hacer. Bueno, no voy a ponerla acá, acá aparece. Eh, lo que se hace o lo que hacemos es tomar la uña del dedo del meñique, eh, perdón, del pulgar, me fui de dedo, y ponemos la gotita de jalea, de sebo, ¿está? La ponemos en la uña y lo damos vuelta. Si nosotros vemos que la gotita corre, es que está muy líquida. Ahora, y si vemos que está pastoso y queda muy pastoso, quiere decir que está mal. Pero es para ver la liquidez. Tiene que quedarse, por tensión superficial, tiene que quedarse la gotita formada ahí sin chorrearse el dedo. ¿Se entiende? Esa es una cuestión práctica. Si le pusieron mucha jalea y le pusieron mucha agua y no tienen más jalea, están en problema, déjenlo abierto un ratito porque se va a evaporar rápidamente el agua o se va a evaporar el agua. Obviamente no lo calienten y sí se nota la diferencia entre una jalea, eh, digamos, comprada que una jalea fresca que uno sacó. ¿Tá? Si uno orfanizó una colmena y hacen celdas reales naturales y uno va a reventarla, lo más conveniente es cosechar esa jalea para luego preparar este cebo. Nosotros lo hacemos así, a veces nos olvidamos, no nos da tanto y usamos jalea comprada, digamos, del mercado y no tiene la misma aceptación. Y puede ser uno de los problemas muchas veces de que no haya buena aceptación. Eh, Según la bibliografía y mirando muchos libros, hay muchas cosas que se le pueden poner. Uno es buscar unas larvas de, de zángano y machacarlas, ¿tá? Hacer como un coso y colarlo y con ese líquido fluido hacer traslarves. En algunos casos hablan de agua diluida con un poquito de miel,
a mí no me ha dado resultado, lo hemos probado en la escuela y no nos ha dado buen resultado. Posiblemente volvemos a la técnica. Si uno lo hace muchas veces, puede ser de que llegue un momento que le pesque la vuelta, que la miel tiene que ser de cual o tal cosa. Y el trabajo del traslarve no es complejo, es sacar de adentro de ese cuadro. Ahí tenés el formato que hoy te decía. Fíjate, en este cuadro no viene de un canasto técnico de Farrar. Fíjate que tenés toda la cría perculada. Y en el centro, que ya nació, ¿tá? Ya hay nueva postura. La del centro del todo normalmente van a ser más grandes que la de las periferias. ¿Se entiende? Ujú. Ahora, ¿qué necesitamos para hacer este traslarve? Bueno, vamos de vuelta a apagar el video porque se me encula el... Lucas pregunta, Sí, Juan, qué hay de cierto que las nodrizas retiran ese sebo que nosotros ponemos? ¿Es así? sí. Mm. Sí, bárbaro. Vos si vas a las 2 horas, Juan, vas a ver la larvita pelada, sola. Ujú. Es increíble, pero ve la larvita y se pelaron todo y ahí recién empiezan a darle de comer. Bien, bien. Eh, ¿Sabés qué? Que es increíble? Pues yo siempre pensé que no. Y vos lo mirás a las 2 horas o a la hora, ponele, y ya la limpiaron y ya le están dando de comer. De hecho, las primeras 24 horas en- normalmente van a haber muy poca jalea real. Se pueden llegar a poner tristes o bajonear porque ven Mm, que tienen muy poquita jalea. Acuérdense que las jaleas que la abeja segrega en este periodo de alimentación para las reinas tiene dos componentes, uno ujú. pastoso y otro lechoso, y ese lechoso que dan al principio le dan menos, y cuando la larva empieza a crecer es cuando le dan cantidad. Cuando están a punto de percular uno los ve con un montón de jalea real, ¿tá? Pero le Bien, limpian todo el sebo. Y después, bueno, un detalle, uno lo que hace es poner una gotita de ese sebo en el fondo de la celda, ¿tá? Para que se quede la larva adherida a esa gotita de sebo. ¿Estamos? Bueno, a ver. ¿Qué materiales necesitamos para el traslarve? Bueno, antes de empezar a traslarvar nos vamos a necesitar el listón con cúpulas hechas. El cuadro con larvas biopotentes. El cebador es un adminículo para ponerle cebo en la celdita. ¿Qué se usa? Bueno, ¿qué uso yo? ¿Qué usamos nosotros? Antes usábamos ballenitas, ¿se acuerdan las ballenitas que usaban para la camisa? Pero ahora es un artículo de colección, ese no, ya no. Usábamos las ballenitas plásticas y con eso le íbamos poniendo cebo. Eh, Ahora usamos una cucharita plástica que lo que le sacamos son los bordes de atrás de la cucharita, o sea que quede como una lengüetita. Pero mucha gente lo que utiliza es agarrar un palito y o un escarbadiente, partirlo y usar de eso. La idea es que uno cuando mete, ya sea lo que sería el cebador, lo mete en el líquido del cebo y cuando le da un pequeño golpecito adentro de la celda y ahí queda una gotita. ¿Está? La gotita es muy pequeña, como si fuera un granito de arroz o dos granitos de arroz como mucho. ¿Está? No es que necesita mucho. Aguja de traslarve, que ahora la vamos a ver, hay diferentes formas. ¿Eh? Bastidor, yo el bastidor que tengo es un bastidor de colección, que se lo hicieron a mi viejo, madera dura, todo torneado, con variación de altura, pero bueno, eso no se ven mucho. Normalmente lo que se usa es un cuadro estándar que se le hace unas patitas, lo van a ver el sábado en la escuela, no me voy a detener en eso porque lo van a ver y van a decir, ah, esto era. Normalmente se utiliza una lámpara de luz fría, hoy hay muchas lámparas de cabeza, esta de minero y esas son muy buenas. En la que yo tengo normalmente es recargable porque, bueno, consumen bastante, por eso tiene ese adminículo atrás, que es donde van las pilas. Y se utilizan lupa o anteojos. Normalmente hay que, digo porque al principio hasta que uno entiende lo que tiene que ver, le cuesta mucho. Eh, de hecho, una de las prácticas que hicimos con unos exalumnos,
había un exalumno que había bajado una app de una lupa y miraba por el teléfono, pero bueno, si la lupa, si uno va a usar lupa, unos anteojos o lo que sea, que trate de cubrirle toda la vista, porque ¿qué pasa? Uno va a estar, cuando entra en el ángulo de visión con la aguja, eh, se pierde, entonces es más fácil tener todo el entorno, ¿está? Nosotros hemos probado, hay un montón de cosas para esto, algunas funcionaron, otros no, más que todo por la practicidad. De hecho, en algún momento, ahora ya no las vi más, de hecho ni la encontré en internet, venían unas que venían con, ay, ya, no me sale ahora el nombre, eh, este, este tipo de cables que no son cables que, con fibra óptica, ahí está. Venían con una fibra óptica que directamente estaba la aguja, pero tenía un cablecito que era una fibra óptica, que es lo que le daba la luz específicamente en la punta de la aguja. Pero bueno, en realidad a veces conviene tener un poquito más de iluminación. ¿Tá? Eh, Acá van a ver, se está haciendo el traslado. Fíjense si pueden ver en el listón. En el fondo del listón está la gotita de sebo. En algunos casos, si tienen buena vista, van a ver la larvita. Es una media luna la larvita, que no llega a tocarse las dos puntas. O sea, es una media luna abierta sería. Eh, Eso lo van a ver el sábado y van a tratar de encontrar el tamaño. No me voy a desgastar explicándole cómo tiene que ser, ni cómo tiene que entrar la aguja, ni nada por el estilo, porque verdad es esencial y para eso van en las prácticas de los sábados. Poco puedo yo decir acá que los ilustre más. Y acá a la derecha tenemos tres tipos de aguja. En realidad, dos agujas. Esta es una aguja muy finita, todas inoxidable, quirúrgico, qué sé yo, porque muchas veces la abeja cuando no lo acepta le hace un arito de cera, esto acheca la celda para usarla para otra cosa, entonces le tiene que sacar uno el arito de cera. La punta es muy chiquitita, ¿tá? Fíjense acá el tamaño de la celda y el tamaño de la punta de la aguja que casi no se ve. Yo porque ya la conozco y sé dónde está. Tiene un formato, la que yo tengo tiene un formato especial. Este ángulo que tiene es para que yo pueda tener la mano al costado y tener la aguja adelante. O sea que la misma mano no me esté tapando la visión de la celda. ¿Tá? Esta colmena, como verán, estaba bien alimentada porque porque tiene mucha jalea la- las larvas. Y después la aguja que está a la derecha es otro tipo de aguja, tiene un mejor agarre, pero para mi gusto es un poquitito tioca, digamos, media grandota. ¿Tá? Fíjense también, está como para trabajar, eh, digamos, de costado, por eso está torcida en la última parte, para uno poder ver bien la punta de la aguja. De hecho, estas agujas vienen para derechos y para zurdos. Y lo que uno tiene en el medio es un traslarvador, que lo van a ver el sábado. Me decía Pau que ya tenían, y si no, yo voy a llevar el otro sábado que voy, para cuando hagan su segundo traslarve, que en realidad es un huetita. O sea, uno presiona el botón que tiene en la punta que acá en este caso está acá abajo, sale una lengüeta como si fuera de plástico, como si fuera una. Uno va a escuchar de que hay gente que sigue traslarvando con una pluma, lo que hacen es cortar la pluma y dejar el canuto de la pluma, o sea, que es lo que nos interesa, y con eso ese canuto entra por abajo de la larva, o sea, uno no la tiene que buscar ni enganchar ni nada, tiene que meterla siempre en un cuadro oscuro, pues si no lo perfora, y eso es tan flexible que se mete abajo y por una cuestión de capilaridad la larva queda pegada. Entonces uno la retira y cuando llega al listón, lo que hace es dejar de apretar y la larva queda en la cúpula. De hecho, gente que lo usa hace mucho tiempo, directamente no le ponen ni cebo, porque queda la larvita con un poquitito de jalea alrededor y eso es lo que queda, lo que va a llevar a la cúpula, así que la cúpula puede estar seca. ¿Mm? Yo siempre usé pincel. Es la única forma que podía sacar las larvas. Ahí estamos, ahí está.
¿Las pintás? Se Bueno, ¿cómo cortó, haces vos con el pincel? Dale, contalo que hay tiempo. Se lo va a contar el sábado. se cortó ¿Eh? Digo, completamente, Lucas. si se lo vas a contar el sábado, digo. Ah, sí, sí, voy a buscar, creo que todavía tengo alguno de esos pinceles. Son triple cero pelo de Marta. Normalmente se pide así en las pinturerías de donde se hacen cuadros, ¿no? Está bien. Está bien. Bueno, ahí está. Nosotros usamos de todo. Antes comprábamos una chapa de acero inoxidable y le doblábamos, hacíamos las agujas con chapa de acero inoxidable. Bueno, hay gente que usa un clavo aplanado, hay de Eh, todo, cada uno tiene su método. Lo que sí que cuando nos cambian de aguja nos cuesta bastante eh, Adaptarme. adaptarnos. Bueno, Eh, Lucas, yo cuando explico le sí. digo que la larvita se ataca del lado del lomo. Es tan así o es una información Mira, errónea yo que yo? he encontrado bibliografía totalmente opuesta. Mira vos, Hay gente que dice que hay que atacarla del lado donde está la media luna, digamos, claro, la pancita para adentro, claro. la pancita. Eh, yo creo que vuelvo a la técnica que hace cada uno. Normalmente casi todas no están en la misma posición, están movidas. Claro. La larva se va moviendo, entonces a veces es medio difícil atacarla siempre al mismo lado. Ujú. Eh, Yo creo que en realidad inclusive se quedan más pegadas a todos los implementos traslarvadores por una cuestión de tensión superficial que por un sistema de ganchos, digamos, ¿no? O de enganche. Es como que se queda pegado, como Pegado. literalmente. Pero sí, qué sé yo normalmente lo engancho donde venga, digamos, ¿no? ¿De dónde Eh, venga? Claro, no, la técnica dice que hay que agarrarla del lomo. Lo que sí es importante es que si uno la engancha de una forma, la desenganche en la operación opuesta. Claro, por supuesto. Eh, no trate de dar la vuelta ni nada por el estilo, porque aparte son muy pequeñas, tienen una tensión superficial muy leve, porque tiene una pielcita muy finita, igual que si nosotros queremos hacer el traslarve con agua. Creo que Alejandro ponía el tema del pH de la jalea, imagínense el pH que nosotros estamos trabajando, si nosotros lo ponemos en agua. Por eso también siempre pusimos en duda el tema de la miel, porque la Claro, miel tiene ácida. una tensión, claro, y aparte que tenés una hiperconcentración de azúcares, digamos. O Claro. sea, yo creo que si uno pone una mano en miel, le sale al otro día, le empieza a perder. Es muy grande. ¿M? Entonces, bueno, esto es el traslarve. El otro día cuando Juan les explicaba, bueno, me dice que mi conexión es inestable. Ahora me avisa, por lo menos. Eh, cuando Juan les explicaba el tema de métodos seminaturales, es que hay muchos que cuando ya uno habla de traslarve ya se le frena, se frunce. Entonces, ¿para qué sirven los seminaturales? Para no hacer traslarve, para no hacer toda esta operatoria. ¿Tá? Es mucho más sencillo. Eh, en síntesis, de cría de reinas o los métodos de producción de reinas, Lucas, perdóname, nosotros sabemos que se te cortó bastante. Después de en síntesis no se escuchó más. en síntesis esto es lo que ocurrió. No, digo, los métodos de producción ahora ya pueden entender por qué se clasifican en naturales, seminaturales y artificiales. Los naturales son donde la colmena hace la celda sin ningún tipo de intervención nuestra. ¿M? Si uno va y le saca una reina, automáticamente van a ser celdas, entonces es un estado natural, no está haciendo nada uno, está como la vaca, digamos. Los seminaturales uno ya está buscando, está incentivando que hagan en determinado lugar, en determinada colmena. Y ahí pongo un poco en la discusión el tema de los métodos seminaturales en huérfanas o en semihuérfanas, para que los métodos seminaturales funcionen bien en semihuérfanas. Tenemos que estar bastante más avanzados en la temporada. Tienen que estar las colmenas con mucha más abeja de lo que podemos encontrar ahora.
Entonces, normalmente es mucho más fácil trabajar con huérfanas, sobre todo cuando son las primeras veces. ¿Está? Y los métodos artificiales es ya cuando tenemos ya intervención haciendo una celda, haciendo un traslarve, haciendo un trasove, ¿tá? O con combinación de colmenas. El sábado, si Dios quiere, van a ver el Dolit. Vayan, por favor, porque es una clase muy importante y no la damos por Zoom porque es más fácil de entenderla en el aula. ¿Por qué nosotros mencionamos tanto al método Dolit? Porque el método Dolit es como la gran síntesis o el gran método de cría de reinas que se utiliza, le puedo decir, en todos los lugares del mundo, con sus modificaciones o con sus partes, pero es, digamos, el concepto general que tiene el método Dolit nos va a enseñar o nos va a dar una pista de muchas de las cosas que estuvimos viendo hasta ahora. Eh, por último, está Nicot. No sé, Juan, si vos se lo vas a explicar esto y si no, Sí, realmente lo ya tenemos no en la lo querés. escuela, realmente es un trabajo bárbaro, no da casi nunca resultado. Yo por lo menos las veces que lo quise usar fue para hacerme mala sangre nada más, pero Pero bueno, si alguno está el Nicot todavía lo tenemos allá o el Yente, no me acuerdo cuál teníamos. Si está tenemos por el ahí, Nicot. bueno, si está por ahí y alguno de los alumnos o ayudantes, colaboradores quiere hacerlo, le damos una colmena para que pruebe. Lo único va a tener que venir la semana que viene, va a tener que venir más seguido. Pero Claro, porque, bueno, cuando uno, ¿qué es este método? Bueno, básicamente es un cuadro de doble faz. De un lado uno ve estos agujeritos, estas celditas que parecerían de obrera o son de obrera, pero del lado del fondo van las cupulitas, ¿tá? Van las cupulitas que nosotros vimos recién. Lo que se hace es poner la reina acá adentro a través de este agujerito, este taponcito. Esto va a quedar cubierto por esta rejilla de los dos lados y la reina va a quedar confinada ahí. El tema que la reina en un rato, una vez que lo limpiaron, en un rato ya puso esto. Y el gran problema que uno tiene que muchas veces cuando saca a la reina de ahí adentro, automáticamente las obreras van y lo limpian. Entonces en realidad uno tiene que dejarlo pasar por lo menos 3 días, que nazcan las larvitas, las y larvas. trabajar con los cupulitas, con la larvita y no con el huevo. Porque el tema del huevo, la reina está poniendo permanentemente, y ahí viene, ¿se acuerdan cuando habíamos el tema de comportamiento, la importancia de la cohorte que tenía la reina? Bueno, esa información es la que la reina va a seguir poniendo, y las obreras lo que van a hacer es, Se corta, se corta. Sí, bastante, profe, se corta. bueno, disculpen, no puedo hacer nada. Ya tengo el router lo tengo arriba, no arriba de mi cabeza, pero lo tengo 2 metros para allá. Por eso estoy acá y el router está en mi oficina a propósito. Pero bueno, esto ya no depende de mí. Bueno, eh, lo que se hace con la cupulita esa es ponerla en el porta cúpulas, como les Tom, mostraba hoy, y eso se pone en el cuadro de una colmena huérfana para que lo acepte o una semi-huérfana de acuerdo al método. Lo que hace el NICOT es, en síntesis, el traslarve. ¿Tá? Eh, yo no lo he visto que lo usen masivamente en ningún lado. Hay apicultores que lo aprendieron a usar y lo usan 1 o 2 veces o 3 veces y la temporada porque necesitan pocas celdas, ¿no? Si no me equivoco, creo que viene con 100 celditas, son 10 por 10. Pero bueno, ¿se entendió más o menos con corte y todo o no? la única recomendación que les doy es que si compran el sistema, no hagan lo que hice yo, que por desinfestarlo lo puse en agua muy caliente y se me deformó todo. Encima, encima que no pude sacar ninguna reina, lo hice pelota. Así que tengan Ay, cuidado Dios. con eso. Por eso lo odias tanto. Por eso lo odio tanto, sí. Pues encima no Eh, es barato. no, no es barato, no es barato. Lucas, Sí. pregunta, ¿siguen usando algunos apicultores cortarle un ala a la reina o ya no se usa más eso? Normalmente a las madres ya vienen con la reina cortada.
cuando vos compras una madre, Ah, para que sí. te des una idea. Sí, Ah, mira vos. porque tienen tanto valor que ya te la dan con Que no se la... escapen. Y si se escapa, que se quede ahí, se cae. Claro, que se vaya caminando. Claro, lo vas a encontrar a 2 metros adelante de la piquera, digamos. Claro, claro, está bien, ahí se justificaría, si no, no. Y Bueno, no, pues hay unas tijeras histológicas que vienen para eso, con punta curva, pero la verdad que yo creo que un apicultor me parece demasiado trabajo y yo no sé demasiado si está trabajo. bien. Yo no sé si tiene el mismo equilibrio la reina. Muchas Eh, veces, viste, es tenemos cierto una, eso. Sí, viste que a sí. veces que le tienen una pata dormida o una pata enclenque, vos ves que no duran tanto, digamos. Ajá, sí. Sí, 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 sí. Aparte de, bueno, para los que no saben, los alumnos normalmente se cortaba, ya no me acuerdo, de un lado, de la derecha, sí, no me acuerdo bien, si la derecha creo que era el impar y la izquierda era el par. De acuerdo al lugar del lado que se cortaba, era si era una reina de un año o si era una reina de 2 años. ¿Está? O sea, los años pares se cortaba de un lado y los años, no me acuerdo bien. Y tenía que Mira ver vos. eso también con el tema de los colores. Ustedes saben que hay una norma de colores que nosotros con esta de la memotecnia de Juan, que es, es barbas, barba, Barba, eh, con Z, eh, porque empieza, digamos, del blanco a amarillo, ¿tá? Rojo, azul y verde. Y estos colores se repiten cada 5 años. ¿M? Eh, Claramente porque ninguno va a tener una reina 5 años. ¿Está? claro, Entonces, el color va cambiando todos los años y al, digamos, sexto año se repite el primero. ¿Estamos? Lu- Lucas, Sí, ¿y cada cuánto se recambia una reina madre? no, la madre hasta que se agota. claro. No se La madre, recambia. o a veces por cuestiones de línea genética. Muchos criadores dicen que más de 2 o 3 años no puedes mantener la misma línea por una cuestión de consanguinidad, ¿viste? Claro, Entonces, normalmente trabajan con 2 o 3 madres. eh, en general, por ejemplo, en Argentina es raro que no hay comercio de madres. Eh, bueno, comercio de madres no queda muy bien. Eh, pero en general, los que trabajan así con grupos grandes de selección, está el plan Mega, digo proyecto, pero proyecto no es, que trabaja el INTA, que es el que más años tiene, ya no sé, pero debe tener más de 20 años, debe tener Mega, que está permanentemente haciendo selección y la selección la hacen en Balcarce. Bueno, si no lo contó bien, lo va a contar en la próxima clase Analía, porque es la que hace los cruzamientos. Y lo que se sacaron fue diferentes ecotipos, o sea, la reina madre que Mega le da al criador del norte de Santa Fe no es la misma reina que le da al que está en Tandil o al que está en La Pampa, digamos, ¿no? Buscan claro, buscan, digamos, esas características. Yo creo que ellos la van seleccionando, es como parte del acuerdo que tienen los criaderos de la asociación, tienen toda una serie de planillas para evaluar el rendimiento de esas reinas, madres, y hay madres que, bueno, que muchas veces no duran una temporada, porque ven que sus hijas no son lo prolíferas que tienen que ser, ¿tá? claro. Pero se mantienen hasta 3 años. Yo tenía un creador conocido, no amigo, pero conocido, que tuvo hasta 6 años una reina madre. Pero bueno, y era muy famosa, hasta tenía nombre y todo. Eh, Sí. pero bueno, ya digamos, después era muy difícil mantenerla, pues se la querían reemplazar a cada rato, ¿viste? Claro. Ah, listo. Gracias. Y bueno, y después la última foto, este es un pachanzac que funcionó. ¿Tá? Eh, Como el panel quedó totalmente deformado, fíjense que las celas que están al lado no son de obrera, sino que son de zángano. Pero esta foto la encontré pasando,
buscando otras fotos, no es mía, pero yo tengo una, la tendría que buscar. El otro día le pregunté a él, me dijo no sabía, qué sé yo. En la pandemia hicimos un pachanzaca acá en casa y no salió muy bien, pero yo le había mandado un pequeño videíto. Digo, no salió muy bien porque salieron 5 o 6 celdas y después salieron otras que no estaban dentro del área que uno había seleccionado. Pero bueno, eran celdas al fin. ¿Tá? Pero así quedarían, fíjense, porque hay una diferencia muy grande porque fíjense que están todas apuntando para abajo. ¿Tá? No están curvas como en un panel normal, como que bajan. ¿Está? Así que bueno, gente, espero que la clase le haya sido útil. Em, Como les contaba, este fin de semana van a hacer esto en la práctica. Es muy interesante. Después lo van a hacer dentro de 15 días de vuelta, si Dios quiere y el tiempo nos acompaña. eh, Porque este es un poco uno de los temas que para nosotros es más fuerte como apicultores, hacerse sus propias reinas o al menos comprender los procesos para ser una reina. Después si la hacen o no, es otro tema. Son momentos y circunstancias. ¿Mm? Bueno, consultas, preguntas. Sí, tengo una pregunta, Luca. Sí, Alejandro. Al principio, cuando empezó la clase, hablaste de que las obreras movían los huevos, que los pueden trasladar de un lado para el otro, o escuché mal yo. No, escuchaste bien. Nos ha ¿Cómo pasado sería? muchas veces. Hay un método que no es, que se utiliza a veces para hacer núcleos, que lo que se hace es confinar en la parte superior eh, mediante una rejilla mosquitera, ¿tá? O sea que la abeja no pasa. eh, y después de varios días de orfandad hemos encontrado crías nuevas, muy pocas, y empezamos a buscar en la bibliografía y hay muchos casos en donde pueden transportar los huevos, digamos, tomándolo, calculo que suavemente con sus mandíbulas. ¿M? No las larvas, pero sí los huevos. ¿M? Un poco parecido a las hormigas, pero las hormigas nosotros pensamos a veces que son huevos, pero en realidad están trasladando pupas, digamos, ya tienen formita. Pero sí pueden trasladar huevos de un lado a otro. Bien. ¿Y es común eso o es un caso excepcional? Mira, cuando vos estás trabajando con colmenas huérfanas, cuando vos sacás una colmena de su equilibrio, pueden pasar cosas tan raras que a veces no tienen, o sea, o es muy difícil explicarlas. Te puede pasar que vos le estés poniendo cuadros a una colmena huérfana y te aparezca una celda en otro cuadro que ya por el tiempo que está dentro de la que vos lo pusiste ya no tenga larvas biopotentes y te aparezca una celda en otro cuadro. ¿Ocurre muy seguido? No, no ocurre tan seguido. ¿Cuándo ocurre? Cuando, por ejemplo, vos tenés una huérfana mucho tiempo, capaz que, no sé, 20 días, un mes usándola como huérfana, hay una cierta histeria colectiva dentro de esa colmena, digamos, ¿no? Porque se la pasan haciendo celdas y nunca llegan a buen puerto. Por más cría que vos le pongas, por más que tengan feromonas, por más que tengan alimento, vos la ves y ya empiezan a perder algunos comportamientos, o sea, no queda la abeja en los cuadros, cada vez que las abrís están agresivas, ves que la colmena sale de ser una colmena normal a ser una colmena que, bueno, está media reactiva. Y en esos casos se te puede dar, digamos. No es muy común, pero bueno, puede llegar a ocurrir, digamos, ¿no? Puede pasar. Bien, gracias. Hay una bibliografía que es muy loco lo que voy a contar, pero bueno, de que pueden pasar de colmena a colmena con los huevos. Cuando una colmena queda totalmente huérfana, eh, es más, salió una foto en una revista La Santé del Apicultor de francesa, una abeja llevando un huevo eh, que no se veía clarito, pero sí se notaba que era un huevo y que estaba saliendo de la piquera de una colmena, como yendo a la colmena del lado.
pero es más anecdótico, digamos, ¿no? No es tan común que se presten los huevos, digamos. Es más fácil que directamente muchas colmenas que se quedan sin potencial, porque es uno de los temas más. O sea, muchas veces uno dice, bueno, pero yo le puse el cuadro, hicieron la celda, vi que nació bien la celda y de repente fui y estaba totalmente huérfana, o se puso sanganera. Y bueno, se comió la reina virgen cuando salió a fecundarse y ya no tienen material biológico para hacer una celda nueva. Vamos a decir, una reina sale a los 7 8 hasta los 12 días a fecundarse y si se la comió un pájaro el día 9 ya dentro de la colmena no queda material real, digamos, ¿no? Entonces entran en una crisis que, bueno, ahí empiezan las obreras ponedoras y todo ese tema, digamos, ¿no? Bueno, ¿alguna otra consulta? Bueno, tengo una más entonces, ya que nadie pregunta. Dale. Me parece que más para Juan. Bueno, si Tema, Juan no se fue. Tomando. Por el tema del Pachansac. El Pachansac es únicamente en colmena semi-huérfana. ¿Estamos de acuerdo? No, no, puede ser en colmena huérfana. O sea, El, en el cualquier- sábado, el sábado lo discutimos y vamos a hacer un sistema nuevo de seminaturales que lo vamos a llamar SADA 2025. Aunque Ah, Lucas me mate. qué Ya lo grande. tenemos más o menos pensado. Está bien. No, Para, para divertirnos un rato. mira, No, el yo pregunto Pachansac, porque si no es semi-huérfana, el Pachansac no tiene sentido. Por eso la pregunta mía. pero ¿y por qué no en una Exact- huérfana? exactamente, por ahí empieza la cosa. ¿Por qué en una huérfana no? Y para eso le pongo un cuadro en el medio y listo. Estiro Sí, agrando la celda y la meto en un cuadrito en el. Agarro cualquier cuadro, le agrando la celda y lo pongo de vuelta. pero lo que pasa que, a ver, ¿qué busca el Pachansac? Que la celda cuelgue y vos la puedas sacar fácilmente. Bueno, pero después la corto, ¿cuál es el problema? Se Y hace que un te va poquito a más salir entraste, pero me curva ahorro un para, montón te de va a laburo, salir curva para abajo. Te va a está bien, salir pero me poco. ahorro, pero me ahorro largo de Pachansac, andar poniendo el cuadro Ah, arriba. bueno, está bien, o sea, es una inversión. Ya veo, muchos apicultores fracasaron por el aro de Pachansac. Déjame joder. Es Bueno, una media alza con dos pedacitos de madera. al final Este, le tengo que dar la razón a Juan. Cuatro apicultores, cinco opiniones. no, pero bueno, si vos buscás en bibliografía, muchos citan el Pachansac con colmena huérfana directamente. ¿Mm? Y aparte buscarlo en bibliografía va a ser difícil encontrar el Pachansac. Son unos Dificilísimo, pocos. yo no pude encontrar nada. Y no, pero seguís teniendo copia del Runner. Vos sabés que no lo pude conseguir, lo Te- conseguí en Tengo, inglés. tengo copia del runner, justamente lo estoy mirando. Porque creo que en el runner leí, hablando de otra cosa, que hay iniciadoras huérfanas que no son muy buenas aceptadoras Ujú. y que hay que cambiarla, hay que agarrar otra. No sé Y, si tenés novedades de eso o te pasó alguna vez. y te pasa, no, te pasa, a ver, a mí me pasa que, no sé, en esta época que acá empezó a cambiar la temperatura, venís con las colmenas, o sea, a ver, uno le pone dos listones, le pone 30 y venís con 20, 22, 19, 25 y de repente una te hizo 3. Y a la próxima, de vuelta, vienen todas con 22, 25, 18, qué sé yo, y esa te hizo 2. Unas celdas gigantes. Y Claro. bueno, no sirve. Vos no sé cuál es la. No son razones externas, ¿eh? Porque están Sí, sí, todas sí. alimentadas con lo mismo, tienen toda la misma cantidad de abejas, eh, no tenés problemas, digamos, de esa cuestión. Es una cuestión netamente genética y es como dice el Runner, lo que hacemos es nos llevamos la cámara esa y usamos esa cría para armar núcleos cuando estamos armando núcleos, ¿no? Pregunta difícil, Lucas, pregunta difícil, que yo nunca la quiero llevar así ni nombrarla en la clase para no entrar en distintas peleas. Para vos, ¿quién sufre más el frío? ¿La cría abierta o la cría cerrada? Técnicamente la cerrada. La cerrada, muy bien, estamos totalmente de acuerdo. Estamos totalmente de Y, acuerdo.
Vos sabés que a mí me llamó la atención, ¿viste lo que contaba el otro día yo de Barroa? Sí, Que le levantan la temperatura y no le pasaba nada. claro. Y vos sabés Sí, que, como eran unos italianos, le pude preguntar bastante, tenían bastante ensayo sobre eso, sobre el tema de la temperatura, con timer, para que no se pase, qué sé yo, porque a mí me llamó mucho la atención, ¿viste? claro. En realidad dicen que lo más, o sea, si bien uno no lo puede tocar, lo más resistente es el huevo. Porque no tiene problemas con desecación, no tiene, pero la cría abierta normalmente, bueno, vos ves que cuando se enfría normalmente está operculada. Cuando una colmena pierde población por varroa, vamos a suponer, bueno, no por Sí, varroa, no, porque podría haber otro factor, pero por una despoblación grande, vos ves la cría cerrada, muerta, no la ves abierta, ¿no? claro. Así que bueno, es difícil Sí. verla abierta, qué sé yo. No te puedo explicar por qué, pero Sí, acá en el runner, por ejemplo, hay experiencia que hicieron poniendo la cría abierta en la ladera y a determinada hora se iban fijando a ver cuáles iban a progresar y cuáles no, y aguantan bastante, ¿eh? La cría abierta aguanta bastante, bastante eh, la... yo creo que sufre más el la problema, desecación que el frío. sí, y el sol. El sol, vos sabés que en forma directa el sol la deseca muy rápido. Muy Viste rápido, que, muy rápido. viste que hay apicultores que te muestran que están trasladando arriba de una colmena o Sí, haciéndose eso. sí, sí, sí. No, pero deben ser muy rápidos y deben Muy trabajar muy rápido tienen que rápido ser. porque el sol la deseca mucho. Puede ser un sol de Sí, la mañana, pero un sol del mediodía para adelante, ay, me parece que es complicado. No quiere decir que no lo podamos hacer, ¿eh? sí. Viste No, que Hay que tener en cuenta mucho el tema del clima también. Mira, sí. hay un viejo dicho, un viejo costumbre que yo tuve había un gran criador de reinas en Argentina que se llamaba Jacinto Naveiro, Ujú. eh, que yo tuve la oportunidad de conocer, pero bueno, no sabía que era una eminencia cuando tendría 8 o 10 años, porque fui con mi papá a buscar unas reinas y después, poco tiempo después falleció. Y él, ¿sabés que tenía unas plantas de hoja ancha de esas que se llaman oreja de elefante? Ujú. Son bien carnosas. Bueno, las plantas esas tenían que estar espléndidas. Es más, él regaba el piso antes de empezar a traslarvar. Mira vos. Si las hojas estaban tristes, automáticamente lo que hacía era hidratar el lugar. Y para Claro. él era más importante la hidratación del lugar, si bien estaba calentito, que la temperatura. Entonces yo lo he visto, después, o sea, después encontré, nunca entendí por qué, pero él tenía como una pared frente a un ventanal, los vidrios de abajo del ventanal pintados de negro, para que no le dé la trasluz al cuadro, y ahí tenía a las Claro. chicas que traslarvaban, hacía muchas reinas en su momento, fue un pionero acá en la Argentina, muchos todavía lo vas a escuchar, creo que Prieto todavía sigue diciendo de la línea Naveiro. eh, y tenía esas plantas atrás, tenía unos estantes y unas plantas. Yo no entendía la función de las plantas hasta Claro. que lo entendí como 10 años después, cuando hice un curso de cría de reina y contaron esa anécdota. Y yo dije, yo vi esas plantas. Pero Ujú. bueno, es más importante la humedad a veces que la temperatura Que o la que... temperatura. Mm. Sí, sí. De hecho, por ejemplo, cuando nosotros hacíamos jalea real, que llevas muchas horas el panal, porque estás sacando Claro. muchas larvas, trabajábamos con trapo húmedo, un trapo Húmedo. húmedo arriba del cuadro, no del lado que está uno traslarvando, pero tapando la otra parte. En esa época no había luces frías cuando nosotros hacíamos, entonces las luces eran calientes y, y, y bueno, y te calentaba mucho el cuadro. Hoy ahí tenés luz fría que no te calienta el cuadro. Pero sí, por ejemplo, si uno tiene que hacer varios listones y llevarlos al apiario, llevarlos a otro lado, en pleno verano, ya digamos a partir de noviembre, se le pone un trapo húmedo, ¿tá? Claro. Arriba para que no evapore el agua del cebo, digamos, ¿no? Ujú. Sí, nosotros trasladábamos, metíamos la camioneta abajo de los árboles, apoyábamos el cuadro en el volante y ahí Mm. trasladábamos. Ahí.
Sí, Bastante, sí. bastante cómodo. No, no, no había grandes problemas. Bueno, nosotros hicimos este mix que tenemos, pero porque bueno, a veces estamos mucho tiempo y a veces nos toca la primavera es muy inestable. Hoy Sí, es un día hermoso y mañana te toca trasladar y está bajo la lluvia. Y nosotros, bueno, lo tenemos bastante cerca, que podemos ir caminando. Y de hecho, allá están todos los implementos, hasta ahí el jarabe que le damos ya está allá, está en unos bidones, o sea, estamos preparados para si hay que ir, hay que ir. Y hemos claro. ido caminando, digamos, ¿no? Así nos han dado, sobre todo como en los últimos años la pérdida de vista de mi hermano fue mayor que la mía, yo sigo haciendo el traslado yo y él le toca las colmenas y trabajando con las colmenas y a veces lo matan. Y esos días de Sí, lluvia que están todas adentro, ¿viste? Y él tiene que ir, fijar que no haya celdas, poner los listones, sacar los otros, nada. A veces lo escuchás putear y yo estoy ahí, obviamente sin careta, yo sin velo y ahí haciendo es como un anexo al invernadero. Nosotros tenemos un invernadero para hacer todo ese trabajo. ¿Viste el aula chica de Sada? ¿Vos Eh, viste funcionar esas piqueras? ¿Viste alguna vez si trabajaron adentro con las años, colmenas? años, años Años, lo vi. mira vos, mira. Las últimas veces, ¿sabés cuál es el problema de ese lugar? Es muy frío. Sí. Es muy frío y muy húmedo. Entonces, en un momento, eh, el que estaba de director anterior a mí, bastante más anterior, sí, no, anterior a mí, Daniel Barral, le había puesto unas resistencias de lavarropa, porque era lavaba heladeras y lavarropas. Entonces las prendía para que no tuvieran tanto frío, pero no funcionó. Ujú. Eh, El último que porque eso tenía, si ustedes miran el piso todavía se ve, hay una marca, porque eso estaba dividido con una pared y había un mosquitero gigante, digamos una pared de aproximadamente 1,50 m con dos puertas, una de cada lado, y todo un mosquitero gigante. Entonces, ¿qué pasa? Para hacer algunas plásticas demostrativas, los docentes estaban adentro de la jaula, entre comillas, Claro, y la gente no tenía que ponerse el equipo y todo para mirarlo. O venía para un grupo mirar. de alumnos. Entonces teníamos esa pared, eh, todo mosquitera de aluminio, que en ese momento salió los dos ojos de la cara de alguien. Me eh, imagino. porque- y porque aparte recién empezaba. Y el último que lo usó eso, si yo no recuerdo mal, fue el grupo de investigación de Martín Hurpa y Walter Farina cuando ellos hicieron toda su tesis doctoral ahí en la escuela de Sada sobre Mira. comportamiento. Pero tenían dos o tres colmenas y después ahí adentro tenían eh, toda una serie de aparatejos que medían cuando venían las abejas, que las pesaban y todo ese tipo de cosas. Pero era muy frío ese lugar, lo intentamos usar justamente con Martín. Yo ni bien asumí como director, mi primer vicedirector fue Martín Giurfa, y lo intentamos usar para hacer prácticas demostrativas y no andaba ni para. Teníamos un problema bárbaro. Aparte la abeja quedaba en el mosquitero, Mm, eh, y bueno, nada, después en una obra se tapó, pero que había un ventanal que daba para el fondo y eso no se llenaba de abejas, era un despelote, pobrecitos. Esa, un detalle más, si vos te fijás, esas persianas, esas ventanas, fíjate que sí, abren al revés, no abren, claro. no Sí, queda para arriba, queda para abajo, para queda abajo. al revés, para que la abeja no se quede atrapada. Pero bueno. Muy bien. Bueno, gente, si no hay Después preguntas, hubo, en el aula grande, o el aula, históricamente para nosotros el aula grande era el aula de perito, cuando se daban los dos cursos a la vez, esa siempre fue el claro. aula de perito. Al lado de lo que hoy, abajo de donde es el palto, había una colmena de observación de vidrio, esa que es un alza con vidrio de los cuatro lados. Sí, creo Bueno, que está todavía. sí, bueno, sí, creo que la vi, creo que le falta algún vidrio, pero bueno, esa estaba ahí adentro. Entonces, todos los alumnos cuando llegaban el sábado a sus clases miraban a ver cómo estaban, si estaba el nido abierto, si estaba cerrado. Eh, a ver, era más que, no llegaba ni a didáctico, pero bueno, nos ayudaba a mostrar algunas cosas. Bueno, gente, ya veo que quedan muy pocos, así que vamos por... Una preguntita más, Luca. Sí, Sí, a dale. Lucas.
El Sí. tema cuando vos hablaste de los listones que hacías el traslarve, antes de hacer el traslarve en ese listón con las cúpulas, Sí. ¿hay que hacerle algo? ¿Hay que ponerlo en la colmena un rato para que las obreras la limpien? ¿Cómo es? Para Sí, ahí que tomen mostré, olor. para que tome olor, digamos, para que le saque cualquiera. Ahí mostré, nosotros lo que hacemos es poner una rejilla excluidora con un alza. Es más, la rejilla excluidora está clavada al alza para no sacarle y que se nos caigan todos los listones. Y se los pone cruzados y se le tira un poquito de jarabe. En general, cuando empezás, o sea, cuando son los primeros traslarves de la temporada, porque estuvieron en el galpón o pudieron tomar algún olor externo. ¿Tá? Em, yo no sé si es algo que vale la pena, pero son cuidados que vale la pena hacerlo a veces, sobre todo al principio, porque el tema cuando vos estás criando reinas y haciendo núcleos comerciales, normalmente los creadores nos tenemos que adelantar un poco a la fecha que, o sea, yo no te puedo vender un núcleo en fines de diciembre, digamos. No tengo que, o una reina o una celda. Normalmente, por ejemplo, yo soy proveedor de gente que va al valle. Y en el valle están nucleando todo, ya nuclearon, ya hace 15 días que estoy entre 20 días entregando celdas. Celdas, no reinas, ¿no? Entonces tenés que meterle. Y eso del olor es una forma más, es una forma más de evitar que te lo rechacen por olores, digamos, ¿no? Vos lo ponés en una colmena y se supone que cada colmena tiene un olor diferente. Eso es una cosa para pensar. Pero bueno, tiene olor a abeja, por lo menos, digamos. Bien, gracias. Listo. Bueno, gente, espero que les haya gustado. El sábado se Muy me buena, llaman a ver esto práctico y bueno, y en 15 días capaz que me conocen a mí. En 10 días capaz que me conocen mis piernas, no solo mi cara. eh. Así que bueno, algunos ya los conozco, pero son los menos. Así que voy a estar para allá, por allá con ustedes. tenés que traer el chumerío de Apimondia, Lucas. Sí, después le cuento, en realidad no, como acá a veces los tiempos son Pensé que muy le ibas a pedir esquivos. algún souvenir, mira. Ah, El bueno, si tema trae de el la No, cena. miércoles, Puede, no, ¿no? Podría. Una sí, lapicera, podría traer el Lucas, mirá, aunque miércoles. sea. normalmente traía te dice, bueno, o sea, ay, no me sale ahora, Mire. Bademecum me salen, pero si no el Ah, el listado de programita. productos de las grandes, no, de las grandes casas de apicultura, te entregan unos dossiers así grandes con todos los productos que tienen para chusmear cosas nuevas. Pero últimamente hace rato que lo nuevo está en la parte del concurso de inventos. No hay tantas cosas nuevas que se puedan vender. Y aparte hoy con internet de vuelta, si uno quiere ver, por ejemplo, cosas para cría de reinas, entren a la tienda del apicultor todo seguido, y si no pone imagen de cría de reina y te lleva a la tienda del apicultor, eh, y tienen cada cosa, cada porquería, diría yo, porque hay cosas que bueno, cuesta más empezar a usar que eso. Así que bueno, gente, nos Nos vemos en vemos. Chumerío, sí, les puedo contar varios. Bueno, nos vemos el Bueno, Chao. sábado. gente, Nos que tengan vemos. buenas Buenas Hasta el noches noches, sábado. y chicos. buena semana. Chao, hasta el Chao, chao, sábado. Hasta el chao, sábado. Chao. Chao, gracias. chao.